del 2003 al 2006 fui secretario de Comunicación. En una época donde había más cargos que compañeros, repito. En una época donde había mucho más cargos que... La causa tiene estas cosas, ¿está bien? A veces te toca caminar bajo la lluvia, ¿no? Cuando Kirchner asumió, allá el 25 de mayo, había ya un viejo editorial de escribano del diario La Nación que dijo, lamentablemente, el pueblo argentino se dio un gobierno para 6 meses. Y entonces, bueno, 6 meses no era un gobierno de mucha estabilidad. E insisto, esto de que digo de que había más cargo que compañeros es exactamente así. No tenía yo ninguna voluntad de ser funcionario. Le dije a Devido, mirá, yo te voy a asesorar sin ningún problema, ¿no? Pero yo tengo mis cosas. Me dijo, dale loco, hacete cargo de la Secretaría de Comunicaciones, porque todos los que están en las comisiones de comunicaciones de los distintos partidos, incluido el del PO, son de ellos. Y efectivamente tenía que ir uno ahí que no fuera de ellos, y ahí fui. El 28 de mayo me dieron el decreto de designación, me lo da Julio, en mano en su despacho, y le digo, Julio, ¿dónde queda la Secretaría de Comunicaciones? Y me dice, no sé, loco, no me eché las pelotas. Preguntarle a la secretaria, no tengo idea, no me jodas. Andá y hacete cargo. Y fui desde el Ministerio de Planificación, que era en el Ministerio de Economía, en el piso 11, caminando al Palacio, donde ahora está el Centro Cultural Néstor Kirchner, porque la secretaria de Devido, que era la que había quedado de Toledo y que más o menos sabía apretar algún botón, dijo, me parece, Moreno, que es ahí. Espere que te consigo un auto. No, señora, no se fija, voy caminando. Y entré por el estacionamiento. No entré, porque cuando entré por la dirección que era por Sarmiento había un correo. Yo digo, esto es un correo, ¿qué tengo que ver acá? Entonces di toda la vuelta y entré por el estacionamiento. Entonces me para el policía y me dice, ¿usted quién es? Mire, yo iba con el decreto en la mano, soy el secretario de Comercio. ¿Qué ve? Y entonces mira el decreto, me hace la veña, no sabía qué hacer, levantar la barrera, qué sé yo. Esto lo cuento porque así empezó esa historia. Después, si quieren cambiar la historia, la cambian, pero no es mi responsabilidad. Yo, ante los compañeros, está la verdad histórica. Así empezamos. ¿Está bien? Después vienen dos historias distintas. Los compañeros que piensan que Kirchner tenía todas las soluciones en una carpeta para una pregunta que trajo todas las respuestas para las preguntas en una carpeta que trajo de Santa Cruz, y la nueva, que es que nosotros no planificamos nada, sino que improvisamos todo. Y esa es la más peligrosa. La primera, bueno, es poner a Kirchner como el eternauta, ¿viste? Sabía todo. Y la otra es tomar el discurso de los que piensan que la década ganada fue solo casualidad, azar del destino, porque no había proyecto de país, solo había improvisación, porque si no planificamos, la contraria de planificar es improvisar. Y entonces me dicen que fue viento de cola, suerte. Los dos extremos no tienen nada que ver con la realidad. Teníamos un proyecto de país, pero no teníamos todas las respuestas, fuimos haciendo camino al andar, y al tener proyecto de país sabíamos para dónde íbamos, o sea que sabíamos caminar para dónde íbamos y por lo tanto planificábamos. No improvisábamos, no es que nos levantábamos a la mañana y veíamos qué nos parecía y sobre eso salíamos a la cancha. En esa época, 3, 4, 5 meses después, empezamos a algunos debates internos que ustedes también lo sabrán, porque alguno de ustedes, o alguno se lo habrá contado, de cuál fue la relación que empezamos a construir con el movimiento obrero organizado. Y esto también hace parte de la historia. Y en el medio tenemos que pensar qué íbamos a hacer con la energía. Lo que hicimos y lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer de ahora en adelante. Cuando digo nosotros, somos algunos compañeros de la causa,
no necesariamente la causa. A mí me tocó durante 4 años presidir la Comisión de Economía del Partido Justicialista. Un día le preguntamos a los compañeros más vinculados a Kicillof, porque yo junté a todas las bandas, desde Duhalde a Kicillof, suponiendo que Kicillof es el córner más alejado de Duhalde, pero nunca se termina de saber esas cosas, así que es el peronismo. Esto simplemente para... Juntamos todas las bandas porque estábamos en un esquema de unidad. Eso te estoy hablando marzo, abril del 2016. Había un espíritu de unidad. Antes de que Cristina armara Unidad Ciudadana, que no sé por qué se le ocurrió armar Unidad Ciudadana en el 17, había un espíritu de unidad que después, bueno, se intentó, pero no se pudo para la elección del 19. Pero bueno, en la Comisión de Economía había juntado todas las bandas. La única que había quedado afuera eran los cordobeses, banda, digo, vinculada a los economistas, ¿no? A los espacios políticos. Y un día habíamos avanzado lo suficiente como para preguntarle al equipo de Kicillof qué esquema tarifario tenían en la cabeza en su modelo macroeconómico. Me dijo, no, nosotros tenemos que esperar a ver lo que dice Cristina. Bueno, obvio que nunca contestaron, nunca más preguntamos, no tenía ninguna razón de ser que avanzáramos sobre eso. Vino el compañero que ahora está en el Energas, me parece que es Bernal, hizo alguna explicación, ahí alguna cosita, y bueno, seguimos. Digamos, los que estábamos en esa mesa, imagínate que había muchachos que habíamos caminado un poco esta historia, ¿no? Tenías ministro de la provincia de Buenos Aires, secretario de Energía, secretario, bueno, tenía, digamos, cuando el peronismo se junta y junta sus cuadros, junta de verdad. Digamos, no es que juntás 1000 años de militancia y juntás algunas bibliotecas leídas. Ahora que somos más viejos las leemos virtualmente, pero como arrancamos con papel, algunas bibliotecas leídas de las que ya, yo insisto que es necesario tenerlas, porque ese contacto con los libros, viste, el olorcito, todas esas cosas, pero bueno, por ahí son cosas mías. Lo escuchamos al compañero Bernal, lo dijimos ahí, bueno, listo. Y todo esto lo cuento porque tiene que ver con lo que está aconteciendo y para dónde vamos. A algún lado vamos, sea voluntaria o involuntariamente. Nunca dejamos de ir. Voluntaria. Guillermo, hablando de eso, lo que nos interesa saber, qué es lo que te venimos escuchando, lo que te escuchamos, lo que te seguimos, es, viste que nosotros hicimos en el flyer, que es una propuesta peronista para la pospandemia. Y nosotros nos parece que vos sos la persona indicada para eso, porque ya hace tiempo venías hablando de esto de como del peronismo ya como una cosa mundial, como que las 3 banderas se pueden replicar en distintos lugares. Eso es muy interesante, nosotros te lo digo porque somos trabajadores de energía, todos los pisos que vos nombraste los conocemos arriba abajo, mismo los compañeros del ENRE, de Energas, somos todos, viste, entre los estatales nos bancamos mucho más en estos 4 años, y nos interesa mucho tu opinión y tu forma de ver y de contar las cosas y de comunicar, de las salidas de la pandemia para la economía según la doctrina, que eso es algo que los medios no está pasando. Por eso estas sí, charlas... yo más que de economía vamos a hablar de energía, que me parecía, pero si querés hablamos. Sí, dale, a pleno. Sobre eso, esta introducción tenía que ver, porque estamos en una película continuada. Viste que a veces la muchachada piensa que la película empieza cuando llega, pero el peronismo tiene 70 años y estamos en una película continuada. El área de energía quedó a cargo de Debido y sobre eso fuimos transitando. Nosotros, cuando le hicimos la pregunta a Kicillof, al equipo de Kicillof, era muy importante, porque la energía, hay 2 rentas extraordinarias que tiene la Argentina, solamente 2, la energética y la alimentaria, no hay más. No hay más. Llamamos rentas extraordinarias a eso que te lo dio Dios, no tiene que ver con el trabajo humano. Es producto de los recursos naturales. La energía y los alimentos. Y nosotros, los peronistas,
tenemos un pecado muy grande a partir del plan de negocios de Galucho, porque destruimos la rentabilidad de la economía argentina. Cuando Galucho plantea el plan de negocios en YPF, que después lo continúa Aranguren, hay muy pocas políticas que continúa Macri del gobierno de Cristina. La energética y precios cuidados. Si un gobierno oligarca continúa dos políticas de un gobierno nacional y popular, algo tenemos que reflexionar. Lo de precios cuidados no tiene ninguna importancia porque no son relevantes para el modo de producción. Esto es para el capitalismo, no es relevante. Es una cosita, porque no tiene importancia. Lo energético sí. Lo energético tiene mucho que ver. Nosotros ya somos responsables de haber deteriorado la tasa de ganancia de las empresas argentinas cuando Galucho comienza a dolarizar las tarifas. No es que las dolariza Aranguren, las comienza a dolarizar Galucho. Por eso se queda. Y se va unos meses después. Y Galucho le dicen el mago, porque es el único que yo conozco que arrancó como empleado petrolero y terminó como dueño de una petrolera. No conozco ninguna más. Mi definición de mago es que es aquello que tiene las manos más rápido que la vista. Claro, como René Laván. Debe ser así. Debe ser así. Debe ser que Galucho tiene las manos más rápido que la vista. Empezó como empleado, lo trajimos de Londres, no solo era el presidente, sino que era el CEO, gerente general. Y a los 3, 4 años termina como petrolero. Una cosa extraordinaria. O sea, pasó de afiliado de ATE, si el escalafón llega, hasta petrolero. No conozco, no creo que haya ningún empleado que haya conseguido eso, mucho menos un obrero. Pero yo calculo que por eso le dicen el mago. Esto es muy importante porque Galucho firma un acuerdo con Chevron, al margen de ser secreto, no tiene ninguna importancia. El precio que firma no es secreto, es $6.5 el millón de BTU, que no hace falta que aclaremos porque todos sabemos, cuando ya en ese momento, en Estados Unidos estaba $2.5 el millón de BTU. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que la plata que le insistimos hasta el cansancio al negro Chávez, que se la pagara Roca, a este Roca, por la expropiación de Sidor en Venezuela, Chávez finalmente le deposita $2.200 millones en Londres. 2.200 millones de dólares le deposita el comandante Chávez a Roca en Londres por la expropiación de Sidor, de los cuales fueron utilizados 400 millones para un tren de laminado en la zona Campana San Nicolás y 1.800 millones de dólares para la empresa que Roca levanta para producir caños sin costura, competitiva de la que nosotros tenemos en San Nicolás, que hasta ese momento teníamos el monopolio mundial. Desde Techín, no desde el mundo, pero sí desde Techín. Techín tenía una sola fábrica de caños sin costura donde le vendíamos al mundo, y Roca, con los 1.800 que le quedan, arma la fábrica que inaugura Macri después que se viaja a Houston a inaugurar esa fábrica. Bueno, ¿qué es competencia de la nuestra? Es muy difícil explicarle a Roca que haga cero en la Argentina si le vamos a dar la energía 3 veces más cara de lo que él la consigue en Estados Unidos. 3 veces más cara, no un 10, un 2, un 5. Nosotros le dijimos al mercado, ojo, con ese plan que firmamos con Chevron, en el mediano y largo plazo usted se va a abastecer a 6.50. No importa lo que vos te abasteciste, que es el engaño a pichanga que hizo Galucho y que está en todos los diarios, y que se envolvió la bandera argentina, pero no hizo como Falucho, no se tiró. ¿Está bien? Se envolvió y se la sacó. En
nuestro gobierno, nosotros le dimos la señal de mediano y largo plazo a la industria argentina y al conjunto del aparato económico que el precio del gas iba a ser 6,50. Y si no, un nivel de subsidio imposible de aguantar. Entonces, si vos lo tenés a Roca en este Zoom y te decís, che, Moreno dice que te gastaste 1.800 millones de ellos y levantaste la fábrica en Houston, y Roca te va a decir, viejo, ustedes me daban el gas 6,50. Y es obvio que no hay posibilidad que el Tesoro argentino me pague de 2,50 a 6,50, $4 durante los próximos 50 años, que es lo que voy a amortizar esa empresa, como mínimo. Por eso, el precio de la energía es uno de los precios indispensables para que la economía argentina recupere rentabilidad. Obviamente que tipo de cambio competitivo, obviamente que tiene que tener demanda. La demanda solamente puede salir de los ingresos populares, o sea, del mercado doméstico, y los ingresos populares pueden generar demanda si la comida, después que la compraste, te sobra plata. Porque si te pasa lo que pasa con Macri, que después que compras la comida no te sobra plata, no hay mercado interno más que para comida. Por eso, para marzo del 2016, a Macri se le había caído la economía como un piano. Y puso a gastar al Estado, y para financiar el incremento del déficit fiscal se fue a endeudar afuera. Eso es la explicación de lo que aconteció. ¿Por qué se cayó la economía? Y porque duplicaste el precio de la comida. Por eso la comida tiene que estar en un valor proporcional a los ingresos populares, que después que la compraste sobra. 2007, 2008. Por eso ya podemos tener el precio de la energía y el precio del asado de vaca buena necesario para que el set de precios relativos de la comida, dado los ingresos populares, no importa en términos de pesos en sí, estamos hablando en dólares para que se entienda al margen del tipo de cambio. Bueno, muchachos, ya tenemos un precio del asado de vaca buena, no novillo de exportación, vaca buena, la que comemos nosotros. Un hueso más grande, con algo de grasa, que si la muchachada lo sabe hacer, sale un asado extraordinario. Eso de que tiene que ser ternerita, eso es todo tontería. Vaca buena, sale un asado extraordinario, ya sabemos el precio, ya sabemos. Y del litro de gasoil también. También. Técnicamente sabemos cuánto puede ser para que tenga rentabilidad, para que tenga rentabilidad el aparato productivo. Claro. Y acá hago un paréntesis. El mundo cambió. No por el COVID, esto no. Está bien, eso vamos a esperar que los que hablan de nueva normalidad nos lo expliquen. Yo no soy el indicado para hablar de la nueva normalidad. Eso que lo expliquen lo que lo quieran explicar, y sé que hay una nueva normalidad, qué sé yo. Sería la primera vez que las transformaciones en el mundo se dan por un virus. La verdad que lo que hemos estudiado algo de esta historia del desarrollo económico, la verdad que nunca fue un virus. Pero siempre hay una novedad, puede ser que sea, puede ser que sea. Pero sería un hecho absolutamente singular. En la historia del desarrollo económico de la humanidad, nunca un punto de inflexión fue un virus. Lo máximo se cita ahí, que si la gripe española, que si mató a tanto, que si esto, que si aquello, pero nunca fue un punto de cambio de estructura de producción en la historia de la humanidad. Nunca. Este sería un hecho novedoso. Pero bueno, yo no le niego a Kicillof que diga que hay una nueva normalidad, o a Alberto Fernández. Ya estoy deseoso de escuchar a qué se refiere. Leo por ahí algunas tonterías, qué sé yo, que si esto, que si aquello, que si más allá, pero me parecen todas tonterías. La verdad que no me parece nada serio, así que ustedes convocarán a los que no les parece tontería y explicarán y nos desasnarán a todos de qué es la nueva normalidad. El mundo cambió, y el mundo cambió cuando se produjo la tercera gran revolución al interior del modo de producción capitalista. No dije una revolución que cambia el modo de producción capitalista, no estoy hablando de la revolución soviética, estoy hablando de una revolución al interior del modo de producción capitalista. Hubo tres, al menos que nosotros. La primera, la industrial,
La segunda, la revolución de los procesos, principios del siglo XX. Y la tercera, la revolución energética norteamericana, que está directamente relacionada con el shale gas, el shale oil y sus distintas variantes. La primera no hace falta que lo explique. Es obvio que Inglaterra se transforma en el taller del mundo cuando un pueblo está en condiciones de transformar el agua caliente en movimiento mecánico. Esto es una cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria. Hay una cantidad de conocimiento que se ha generado ahí que es deslumbrante, deslumbrante. La segunda es la de los procesos, ya no lo hacen los ingleses, la hacen los norteamericanos con Ford, Marlowe, Taylor, esa historia que ustedes también han estudiado, sobre todo las consecuencias, porque de ahí surgen los movimientos sindicales, y entre otras cosas la película Tiempos Modernos de Chaplin, eso se sabe también, se empieza a cronometrar, se empieza a analizar los procesos productivos, la línea, etcétera, se adapta la noria famosa de los frigoríficos a la línea de producción, y bueno, eso la verdad que es una transformación extraordinaria. Y la tercera es esta, 2010 en adelante. 2010 en adelante. El mundo cambió con la revolución industrial, el mundo cambió con los procesos, el mundo cambia con la revolución energética norteamericana. Porque un país que se había quedado sin energía fósil y explicaba al mundo a partir de que me lo venden por las buenas o me los quedo por las malas, y ahí era lo que nosotros veíamos del desplazamiento norteamericano buscando petróleo por todo el mundo, nos encontramos con un país de punta en términos tecnológicos, organizado, y con una dotación energética abundante y barata. Tres elementos espectaculares para que cambie y genere una revolución al interior del modo de producción capitalista, definir a esta como aquella que se produce a partir de que hay una baja extremadamente considerable de los costos. ¿A qué llamamos revolución dentro del modo de producción capitalista? Cuando un pueblo articula los factores de producción de una manera tal que bajan más que considerablemente los costos de producción de sus bienes y de sus servicios. No voy a explicar la industrial porque es obvia, no voy a explicar la de los procesos porque es obvia, y si tengo que explicar que yo voy a producir acero, que básicamente, ¿qué es el acero? Una inversión extraordinaria en una gran olla que se llama el torno, donde le pongo productos que son carbón, hierro y energía. De esas tres cosas saco acero. Solo acero no, con mucha energía saco aluminio. Saco los complejos vinculados a la química y a la petroquímica. Saco todo, la industria del vidrio. La energía es el insumo de los insumos. No se entiende muy bien eso de insumos difundidos, pero si yo digo, mira, energía está en todos lados, usted dice, sí, está en todos lados. Entonces, bueno, muy bien. Hay el insumo de los insumos. Aquel país que tenga energía abundante y barata, utilizable en su país, tiene una ventaja extraordinaria con el resto de los países. Extraordinaria. De la misma manera que aquel que desarrolló las máquinas y herramientas y dio origen a la revolución industrial. O aquel que se dio cuenta que adaptaba la noria a la fábrica. Ustedes imagínense que mientras los franceses hacían autos y tardaban 96 horas, hombre, para terminar un auto, Ford los empezó a hacer con 16 horas, hombre. Simplemente por esa historia de que el que estaba quieto era el hombre y giraba el auto, como en un frigorífico, ¿está bien? Que gira la res. En Francia, el auto quieto y los trabajadores alrededor yendo viniendo, 96 horas. Ford desarrolla la noria para la fabricación del auto y lo baja a 16. Obviamente que la mano de obra era un costo importante en aquella época. La mano de obra fue un costo importante incluso para los chinos. Ya estamos hablando de los 80. Porque los chinos la ventaja que tuvieron para vender productos baratos fue la mano de obra. Ni tecnología, bueno, y organización de su pueblo, no hay duda. Un partido único siempre genera más organización que múltiples partidos.
Partido único siempre genera más organización. No hay ninguna duda. Por la buena, por las malas, como te guste, pero lo genera. Entonces, pueblo organizado, sin tecnología, sin energía, pero con mano de obra barata, salieron, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, a conquistar los mercados. Hasta ahí, el diferencial de costos lo podía dar la mano de obra. Esto es muy importante para discutir con los ingenieros. ¿Cuál es el diferencial que necesitamos para tener productos competitivos a escala internacional? Esto es importante. Después me vienen y algunos ingenieros me invitan, no, que la tecnología, que aplicada, que esto, que aquello. Y los tecnólogos, sobre todo, hacen una cosa tremenda. Mire, esta historia del complejo científico tecnológico aplicado a la producción y que eso, bla, 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 lo vengo escuchando desde que era estudiante. Y si bien empecé a estudiar a los 18, por obvias razones dejé de estudiar en el 76, ya en el 75 teníamos problemas, retomé en los 80, me recibí en el 85. Pero desde mi época de estudiante, la verdad que no se vio en los costos de los productos. El atorrante de Macri me vendió el primer celular por $3.000. $3.000. Porque yo no tenía teléfono en mi mayoreo. No había teléfono fijo. Estamos hablando año 92. Me vendió un celular así, que era una cosa tremenda, grande, qué sé yo, de los primeros. $3.000. Ahora te lo regalan. O no. Si querés un celular de verdad, también pagá $3.000. Dejate de joder. O sea que la revolución científico-tecnológica no se ve en el costo de los productos. Se ven otras cosas, sí, muchachos, no, obviamente. Pero en el costo de los productos no se ve. Hasta que vino la revolución energética norteamericana y el precio de la manufactura se desplomó. Nosotros, que nos jactábamos de entender el mundo, porque para eso somos peronistas, y Perón decía que la política de verdad era la internacional, que la de acá era de cabotaje. Nosotros, que nos jactábamos de entender el mundo, y que era uno de los grandes logros del gobierno del 2003, nos confundió la crisis del 2008. Pensamos que la baja de precios era producto de una sobreoferta, con esa crisis especulativa rentística que se había dado allá cuando se les ocurrió, según lo que nos contaban los marxistas en Telesur, del riesgo moral. El riesgo moral significaba, eso es Telesur, eso significaba que los pobres norteamericanos, que coinciden con que son negros, porque ustedes vieron que los pobres norteamericanos siempre son negros, los pobres norteamericanos, o sea, los negros, no pagaban las cuotas. Y como no pagaban las cuotas, que por primera vez los banqueros le habían dado préstamo a quién, y habían trabajado de buenos banqueros, le habían dado préstamo a los pobres, y aparte eran negros. Pero como estos negros son unos tremendos hijos de puta, una vez que los banqueros eran buenos y le dieron préstamo, no le pagaban la cuota. Y esa es la explicación del riesgo moral, donde CNN y Telesur coincidían en el diagnóstico. Eso todavía está en internet, así que búsquenlo. Pero si no, lo escuchan a Kicillof cuando explicó el procrear. En el Museo del Bicentenario, o sea, abajo de la Casa Rosada, explicando que por el riesgo moral había una crisis en el mundo. Kicillof, Esta es la verdad histórica, muchachos, hay que buscar después los cariños, los amores. Acá estamos para debatir, no me invitan a mí para que no sea moreno, Yo, la verdad que si me invitaron, si me invitaron es para que sea moreno, y si no, cortamos. Acá, la verdad que ese fue como Kicillof anunció el primer procrear. Buscan en internet y lo ven a Kicillof explicando el riesgo moral. Si es coincidencia con CNN o Telesur, se los dejo a ustedes. Lo que sí le digo es que no es peronista, en ese momento. Porque los peronistas decíamos, ya en ese momento lo había explicado Cristina, que lo que había pasado en el mundo en el 2008 lo que nos pasó a nosotros en el 2001. El vector especulativo rentístico está por encima del vector de producción y trabajo. Entonces, cuando se producen más medios de pago que los bienes y servicios, se produce un quilombo y por el lado ajusta. Por suerte no voy a hablar de economía ahora. Ahora resulta que tenemos en el gobierno un grupo
que empiece a explicar la teoría monetaria moderna, que no es teoría monetaria y mucho menos moderna. Pero yo lo escucho y me asombra tantas estupideces juntas que tengo que escuchar. Tantas estupideces juntas. La decadencia de uno de los imperios distintos, y que algo tenemos que ver con eso, que es el imperio español, se produce cuando encuentra medios de pago. ¿Qué medios de pago encuentra? Las minas de oro y de plata en América. Pero muchachos, esto lo hemos estudiado hasta el cansancio. ¿Pero qué les pasa en la cabeza? Bueno, muy bien. Eso, en el 2008 había pasado eso. Nosotros pensamos que era una baja circunstancial de los precios, producto que la demanda se había caído y la oferta continuaba porque todos querían seguir abasteciendo y entonces había sobreoferta. Y dijimos, bueno, una oferta mayor que la demanda, bajan los precios, pero ya se va a recuperar. El mundo se recuperó y los precios. Así que tuvimos un lío bárbaro. Cuando nos dimos cuenta de eso, nos encontramos con la revolución industrial norteamericana. ¿Cuándo? En el 2012. Por eso quisimos cambiar el modelo nacional y popular con orientación de desarrollo económico, naturalmente, con orientación al consumo para orientación a la producción. No es que no nos dimos cuenta los peronistas, que nos estaba pasando exactamente lo mismo que lo había pasado al general Perón en el 50. Exactamente lo mismo. De hecho, hice una reunión autorizada por Cristina, junté los 15 empresarios más importantes, los 15 sindicalistas más importantes de la Argentina, nos pusimos de acuerdo, pero a las 10 de la noche la decisión política fue otra. No es que no se sabe esto, esto se discutió al interior del gobierno. Si había o no que pasar de un modelo nacional y popular de desarrollo económico con orientación al consumo, con orientación a la producción, porque habían cambiado el set de precios relativos en el mundo. No pudimos. La decisión política fue distinta, y aparte sobre eso, que en el mundo bajaban los precios, acá Galucho me subía el precio de la energía. Y esto iba a terminar como iba a terminar, muchachos, no hay ninguna duda. Llegamos como llegamos, y después vino Macri. Pero ya lo nuestro estaba complicado. Por eso algunos somos optimistas para el año que viene. Porque el año que viene no hay ninguna posibilidad que no empiece nuevamente un modelo de producción y trabajo. Y cada vez que hay un modelo de producción y trabajo en la Argentina, le va bien al pueblo. Queda la discusión de cuándo empezó el modelo especulativo rentístico que ahora está terminando. Algunos dicen que empezó con Kicillof en la devaluación del 14 y otros dicen que empezó con Macri. Algunos dicen que empezó con Kicillof cuando se hizo amigo de los mercados y por eso arregló con el Club de París, por eso devaluó, por eso fue a arreglar y le pagó YPF a Repsol, por eso quiso negociar con los fondos buitre y Brito sacó algo que no tendría que haber sacado en la tapa de Clarín, que apareció como San Martín. Y va. Y otros dicen empezó con Macri. Bien, les tocará a los que estudien la historia del desarrollo económico contemporáneo decir cuándo empezó este ciclo especulativo rentístico que ya terminó y que estamos en el proceso, porque nadie va a pensar que la globalización comenzó con la caída del muro de Berlín. Era un proceso, pero nos sirve poner fecha. Entonces uno dice, la caída del muro de Berlín terminó con la Guerra Fría y empezó el proceso de globalización, donde reinaban los esquemas socialdemócratas en Europa y el neoliberalismo en Inglaterra y Estados Unidos. Y se juntaron para hacer el consenso de Washington. Se juntaron. El consenso de Washington, el decálogo del buen gobierno, no lo escribieron los neoliberales, también lo firmaron los socialdemócratas, porque ambos se encuentran en la Escuela Austríaca de Economía. Así como existe la Escuela de Chicago. Cuando Alberto Fernández, el flaco Tonietti, en plena campaña, o ahora, le pregunta cómo va a administrar la inflación o para hablar, le dice con las leyes que tenemos, ¿cuáles son las leyes? Defensa del consumidor y defensa de la competencia. ¿De cuándo son esas dos leyes? De los 90.
¿En qué modelo? Modelo neoliberal. Está clarito. El marco conceptual del progresismo socialdemócrata europeo y del neoliberalismo es el mismo. Por eso Cavallo pudo ser ministro de Economía de Menem y de la Alianza, o sea, del Chacho Álvarez. El que lo fue a buscar a Cavallo, porque lo cuenta él, y lo lleva a hablar con De la Rúa para que acepte, lo dice Chacho Álvarez, fui yo, lo llevé en mi auto. La socialdemocracia, el progresismo argentino y el neoliberalismo se encuentran. ¿En dónde? En la escuela austríaca. ¿Y por qué? Y porque la ruptura epistemológica en la disciplina económica es entre los clásicos y los neoclásicos. De un lado están los liberales, pero también están los marxistas, con la teoría objetiva del valor. Que lo que ordena el valor de las cosas es el trabajo. ¿Qué decimos los peronistas? Y eso, que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. ¿Qué dicen los neoliberales y los socialdemócratas? Que las cosas valen lo que cuestan. ¿Y por qué digo esto? Y porque en energía abunda ese sentido común. ¿Cuál es el precio de la energía? La energía cuesta lo que vale. Lo han escuchado los trabajadores de energía, incluso en nuestro gobierno. Ese era el debate que teníamos. ¿La energía tiene un costo al parte del precio o solo tiene el precio y cuesta lo que vale? Eso que parece sentido común y que se lo he escuchado a más de un trabajador, tiene este origen. No hagamos más costos, sino que hay precio. Por eso es la teoría subjetiva del valor. No hagan más costos, porque las cosas cuestan lo que valen. Si alguien quiere pagar eso, es lo que cuesta. No importa hacer costos. Por eso disolvió Cavallo la Secretaría de Comercio. Porque no quería administrar los precios, no, porque no quería que se hicieran costos. Lo más importante de la Secretaría de Comercio es que había 100 compañeros expertos en costos. Y ahora no tenemos uno. Porque nadie va a pensar que experto es costo porque aprobaste la materia costo en la facultad, ¿no? Eso es una estupidez. De hecho, me encantaría, y ya lo vamos cortando para que los compañeros hagan un debate, que me digan cuál es el costo del barril de petróleo en la Argentina. No el que hice yo, con los datos de Bulberoni, sino el que ustedes hicieron. Mis queridos compañeros y amigos de energía, que trabajan en todos esos edificios, que conviven con nuestros funcionarios, los funcionarios de Macri y ahora con los funcionarios de Alberto, que les tienen que haber explicado los costos del barril de petróleo en la Argentina, que por tonelada equivalente de petróleo tenemos el costo de la energía en la Argentina. ¿Cómo vamos a ver precios si no tenemos costos? Pero ¿cómo vamos a aumentar las tarifas si no sabemos si ganan mucho o ganan poco? Por lo que pasa en Uruguay, por lo que pasa con el dólar. ¿Pero qué cabeza es esa? Esa es la cabeza de Galucho. Mientras Kirchner estuvo vivo, se hicieron costos. Por eso llegamos a tener el litro de gasoil a 60 centavos de dólar. Claro, que no se había producido la revolución energética norteamericana que se objetiva a partir del 2010. Empieza con decisiones políticas tomadas por Bush hijo. ¿Alguno que le diga a ustedes que Bush hijo fue un idiota? Díganle, me parece que vos no entendés lo que pasó. Les recomiendo que lean los discursos de Bush hijo, fin del 2003, principio del 2004. No son muchos, pero son 3 extraordinarios. Sobre todo cuando dice que Estados Unidos no puede depender para el suministro de energía de potencias extranjeras. Eso lo dice. 3 discursos extraordinarios, donde empieza la revolución energética norteamericana de la voluntad política de la clase dirigente norteamericana. Porque si algo expresa Bush, hijo, es a los sectores dirigentes norteamericanos. Eso se objetiva en el 2010. Empieza una ganancia de productividad de la economía norteamericana extraordinaria. Algunos decimos parecida a la que ganaron los ingleses con la revolución industrial. Y por eso Trump. Y ahí se explica Trump. Trump no es un outsider de la política, como tampoco lo es Bolsonaro. Trump es orgánico a la clase dirigente norteamericana. Lo que pasa es que la clase dirigente norteamericana también tiene sus matices.
Pero finalmente ya Biden dijo que la política de primero Estados Unidos no se cambia. ¿Por qué no se cambia? Porque tienen que poner en valor la baja de los costos primos, o sea, de los costos primarios, objetivos de un producto. Vuelven a la teoría objetiva del valor. Las cosas ya no cuestan lo que está dispuesto a pagar, sino cuestan lo que cuesta producir más un margen de ganancia. Y Estados Unidos puede volver a esa teoría porque ahora tiene la energía abundante y barata. Entonces puede volver a hacer costos y decirle al mundo, te voy a bajar los precios de la mercancía. Cuando te bajan los precios de la mercancía, hay dos grandes espacios en el mundo que son los perdedores. Por un lado los chinos y por otro lado los europeos continentales. Porque si los chinos no tienen energía y la mano de obra ya no es relevante, ¿cómo van a hacer para vender productos baratos? Ah, no, porque la revolución científico-tecnológica y ahora viene el 5G y los chinos hicieron una revolución. No sabe lo adelantado que están los chinos con respecto a los norteamericanos. No, muchachos. Esas son tonterías. Tonterías. No tienen fábricas de semiconductores de los niveles que tienen los norteamericanos. Muchachos, en fierros, más, salió una noticia hace poquito que Hawái tiene el problema que se está quedando sin semiconductores. No, muchachos, tonterías. Tonterías. Valoro muchísimo los sociólogos, pero no cuando me hablan de economía. Con todo respeto se lo digo. Tonterías. Yo mandé 2 misiones encabezada por una compañera que era afiliada de ATE, que se me murió. Fumaba demasiado, ahí veo uno fumaba demasiado cuando llegó a los 50. María era una de las pocas, era la que hacía costo en los colegios privados. Había sido docente mía, imagínate, y después fue empleada mía. María, de la Secretaría de Comercio, buscala, extraordinaria compañera. Mandé 2 misiones encabezadas por ella a China para hacer costos. Y vino con la noticia de que los costos chinos, ya 2011 mandé una, 2012 mandé la otra, ya eran similares a los costos argentinos en aquel momento. Fabricar una zapatilla Adidas en China o en Argentina costaba $12 el par. La diferencia era el precio de venta de los chinos. Pero ahí estaba el Estado chino. Y ahí otra cosa. Una cosa eran los precios, la planchada de la fábrica y otra cosa la costa. Ahí ya trabajan los chinos. Y esa es otra historia. Pero lo que quiero significar, ya los salarios de los chinos se habían modificado. Ya no podían hacer productos competitivos por la mano de obra. Mucho menos ahora, donde el que le abastece la energía a los chinos es Putin. Y Putin no le va a regalar la energía. Por eso su amigo principal se llama Trump. Porque tampoco se la va a regalar a los europeos. Y Estados Unidos no quiere que se la regale, porque si no, no tiene ventaja competitiva. El único lugar que podría dar energía abundante y barata es Medio Oriente. Pero para eso tenés que hacer un negocio de largo plazo. Y por eso no va a haber paz, muchachos. No va a haber paz. Putin no llegó a Siria para que haya paz. Porque si hay paz, hay negocio de largo plazo. Y si hay negocio de largo plazo, los europeos tienen tecnología de punta y son pueblos organizados, solo no tienen energía. Si tienen energía barata, compiten con el complejo manufacturero norteamericano. Y los norteamericanos no lo van a permitir. Cuando no arman quilombo los rusos, lo arman los turcos. Si no, lo arman los norteamericanos. Y si no, alguien lo arma. Pero de ahí no va a salir la energía. Abundante y barata. Después, para que los pueblos sobrevivan, sí. Si se te va la mano, armamos quilombo. Y ahí es la historia de Medio Oriente. ¿Está bien? Y si faltaba alguien, llegó Putin, al cual valoro y respeto mucho, pero cuando digo esto hablando con los rusos, guardan un prudente silencio. La alianza de primer orden es Putin-Trump o Estados Unidos. Sin ninguna duda es la opción orden 1 porque los une el precio de la energía. No quieren la energía barata en el mundo. Estados Unidos la quiere para su aparato productivo
y obviamente si bajara el precio de la energía. La única vez que me entrevistó la CNN Radio fue porque escuché un reportaje mío donde decía que cuando ese día que el petróleo costó menos $35, o sea que te daban $35 para que vos te lo llevaras, no hace tanto, yo dije, no se aflijan, en un mes el barril del Brent va a estar 37, $38 y se va a parar después de 44, porque es lo que precisan los rusos. Bueno, no hace falta que ahora digamos a cuánto está el barril del Brent y del WTI. Está bien, muchacho, está por ahí, porque menos de ese precio se complica Rusia. Y esto va a estar claro que Putin va a hacer todo lo que tenga que hacer, porque así se maneja el mundo. Y es la única vez que me entrevistó la CNN Radio a las 11 de la noche porque tenía un programa de energía financiado por todas las empresas de energía. Y a ellos les servía que apareciera un Gil que dijera que el barril de petróleo no iba a estar en cero o negativo, que eso era una estupidez, que de ninguna manera iba a pasar eso. Bueno, no pasó. Después no me llamó nunca más. Bueno, bien, el que tiene, bueno, C5N tampoco, no te afliges. El que tiene, o sea, ni CNN ni C5N, el que tiene energía abundante y barata, gana la tercera guerra mundial en cuotas. Justamente a eso te iba a preguntar, Guillermo, para empezar a abrir las preguntas de los compañeros. Una de las preguntas es, vos has expresado que hay una tercera guerra mundial en cuotas y que tiene que ver con la energía. Me acuerdo que hay una entrevista que hiciste con Rolando Graña, que te paraste y hiciste una docencia, hiciste ahí. Y después con la pandemia eso medio que viste que se fue diluyendo, pero vos ya lo había tirado antes, esto fue antes de la pandemia. La guerra es por los puestos de trabajo, no son guerras de infantería. La última de infantería fue entre los cubanos y los sudafricanos, año 76, prehistoria, Boni, imagínate. Hace 44 años que fue el último combate de infantería. El que le guste, busca la historia porque es el último combate de verdad. Cuando los sudafricanos iban a quedar con los puertos de los soviéticos y de los norteamericanos en Angola, Carter autorizó que se hiciera un puente aéreo entre los cubanos y los angoleños y ahí es una extraordinaria batalla y hasta que los cubanos logran desplazar a la infantería sudafricana, que era una infantería también extraordinaria, ¿no? No esto que vemos acá, esto, cosas de verdad, eso era. Pero bueno, los cubanos eran de verdad, los sudafricanos también, y ahí los puertos son los que puertan, y esa es la revolución angoleña de Agostinho Neto, una extraordinaria revolución. Bueno, no importa. No es por combate de infantería, es por qué pueblo va a tener una tasa de desocupación a la baja o va a tener una tasa de desocupación al alza. 25 puntos de desocupación, que es lo que vamos a terminar después de esta cuarentena, de esta pandemia, como lo quieran llamar, genera un proceso de inestabilidad y de gobernabilidad tan cruel como si te quedas sin territorio. O sea que las continuidades de los pueblos están en discusión, sí, están en discusión. Cuando el Papa dice que es en cuotas es porque son este tipo de guerra. ¿Qué pueblo va a tener trabajo y qué pueblo no va a tener trabajo? El que tenga energía a un costo razonable va a tener trabajo y el que no va a tener una tasa de desocupación y eso es lo que se pusieron de acuerdo los rusos y los norteamericanos, como se han puesto de acuerdo siempre, hasta para comprarle Alaska a los norteamericanos, siempre se pusieron de acuerdo para hostigar al peronismo, siempre en la Unión Democrática. Igual no significa que no valoro Putin, pero yo hablo desde la celeste y blanca. Siempre se pusieron de acuerdo, y no va a ser esta la primera vez que no se pongan de acuerdo, para joder a los europeos y a los chinos. La revolución científico-tecnológica no reemplaza de ninguna manera el costo primo de la energía. Por lo tanto, llegando a la Argentina es dónde va a estar el precio de la energía. Para saber dónde vamos a tener el precio de la energía, vamos a tener que hacer costo. Y si no hacemos costo, es cuesta lo que vale. ¿Qué es lo que dijo el jefe de gabinete el lunes? Dijo, vamos a hacer costo, pero en realidad no sabemos si vamos a hacer costo. Si hacemos costos a $35 el barril, que es más o menos los costos que teníamos allá por el 2012, por los números que me dio Bulgeroni, no YPF, Bulgeroni. Bueno, entonces yo le diría, podemos poner 0,60 el barril de petróleo. Porque ustedes multiplican los litros de barril de petróleo por lo que sale y lo multiplican y más o menos le da, muchachos.
le da para los costos industriales de transformación del petróleo en energía utilizable, digamos, porque no es el petróleo lo utilizable, son los derivados. Y te da. Y la verdad que las empresas ganaban plata y las energéticas también, a 0,60. Y ahí competimos con un cierto mercado de referencia que no va a ser Estados Unidos, pero más o menos. ¿Está bien? Perfecto. Si no tenemos la energía en un costo razonable, nos tenemos que despedir de ESMATA, nos tenemos que despedir de la UOM, de la Asociación Obrera Textil, etcétera, etcétera. Nos quedarán los sindicatos de servicio, nos quedarán. Cuando el ministro Culfas dice que quiere exportarle el gas a Brasil, eso significa que el precio va a ser el precio que paguen los brasileños. Ah, extraordinario. O sea que el precio del gas que vamos a tener va a ser casi el internacional. ¡Qué bárbaro! Extraordinario. Bueno, la verdad es que nosotros, peronistas, que le comprábamos caro el gas a los bolivianos para que los bolivianos se desarrollaran en Bolivia, ahora resulta que en vez de usar nuestro gas, se lo vamos a vender a los brasileños. Ese es el modelo de desarrollo que tiene el ministro de Producción. El actual, ¿eh? Sí, lo conocemos. Sorprendente. Sorprendente. De ahí entender que la verdad que no hay una pizca de pensamiento peronista en el espacio económico de este gobierno, no hace falta avanzar mucho más. Díganme dónde vamos a poner el precio de los alimentos, dónde vamos a poner la energía, el precio de la energía, y podemos hablar de un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. Guillermo, y si no me van a dar esos dos precios, bueno, muchachos, está claro que casi hay una continuidad. No, Moreno, ¿cómo vas a decir eso? Che, ¿cómo puede ser? Pero estás loco vos, mirá lo que estamos haciendo. Festejamos el Día de las Banderas, bajamos una bandera, subimos otra bandera, nosotros somos esto, somos aquí. Yo hablo de economía, de eso. No me da mi formación para entender esas cosas. Ni me interesa, yo hablo de lo que hablo. Hablo de lo que hablo. Estos muchachos son socialdemócratas y tienen una cabeza, en términos económicos, socialdemócrata. ¿Cómo se expresa eso? Igual que los neoliberales, los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Ese es el pensamiento profundo de Alberto. Por eso discutíamos cuando Kirchner rearmó la Secretaría de Comercio. Y seguimos discutiendo, aunque sea ahora públicamente, digamos, no discutimos desde el año 2009 que no lo veo. Pero seguimos discutiendo. Que esto no tiene nada que ver con lo que hizo Kirchner en términos económicos, no hay ninguna duda. Desde el momento que Kirchner planificaba, tenía un proyecto de país acá. Sí, acá es improvisación pura, hacemos, deshacemos. Ahora me vienen con estos gabinetes temáticos que empiezan a las 10 de la mañana. Muchachos, Kirchner a las 7:30 tenía todos los diarios leídos y estaba dando instrucciones. Júntense a las 6, háganme el favor. Júntense a las 7 y terminen. Total, ¿qué tanta historia van a tener? Parece un jardín de infantes, sala rosa, sala celeste. La verdad que hasta hay momentos que da vergüenza ajena. Si es tan importante la temática de esos gabinetes, pongan un ministro. Si eso va por decreto. Arman el ministro de Comercio Exterior, el ministro no sé de qué, el ministro de acá, y se terminó la historia. ¿Qué problema? Juntamos todo y el presidente hace como Kirchner. Interactúa todo el tiempo, así se conduce. Porque no es que hay que pensar, muchachos, el peronismo ya esto tiene una tradición de 70 años. Hay algunas cosas que no sabemos, y sí, la doctrina está viva, pero no de lo que estamos hablando. Energía y alimentos son donde tenemos rentas extraordinarias. Esas rentas extraordinarias o se la agarran los movimientos populares, porque parecería ser que la Argentina no alcanza para todo. Entonces, como tenemos pobreza estructural, no circunstancial, estructural, esa renta para financiar a los pobres, no para darle trabajo, sino para financiar, como hacía Lula, digamos, alguna cosita por ahí, un plato de comida, como dijo Lula, ¿no? Entonces agarramos la renta y se la damos a los movimientos, a los integrantes de los movimientos populares. Los valoro mucho, los quiero mucho, pero en el modelo peronista no hay pobreza. Cero de pobreza. Y 2 o 3 de desocupación. Por lo tanto, no hay pobreza. Entonces, si no hay pobre, el otro esquema es, no, mire, se lo apropian los que se lo llevan hoy, la oligarquía y los petroleros. El otro modelo es el peronismo. Socializamos esas dos rentas extraordinarias en el conjunto de la sociedad, a través del precio de la comida y la rentabilidad empresarial. Moreno, pero ahí te peleas con la oligarquía
y te peleas con los petroleros, no das las condiciones. Ah, bueno, muchachos, ya ahí ya no puedo opinar. Si no dan las condiciones, no te hubiese presentado a presidente. ¿Para qué? Para hacer lo que quieren ellos. O sea, para tener la comida cara y la energía cara, ¿para qué quieren un gobierno peronista? No arranca por ahí. La energía y los alimentos son los dos vectores de competitividad de mi pueblo y de mi país, lo que me permite una inserción inteligente en el mundo. Donde ya no discuten progresistas contra socialdemócratas, progresistas socialdemócratas contra neoliberales, ese es el mundo de la globalización, sino un mundo donde hay dos nacionalismos, porque esa globalización termina cuando asume Trump. Trump saca a Estados Unidos del acuerdo transpacífico. Si Estados Unidos deja de ser neoliberal porque pone trabas al comercio internacional, si deja de ser neoliberal, no hay un mundo neoliberal, porque si no lo conduce Estados Unidos, no lo puede conducir nadie al neoliberalismo. Y hoy Estados Unidos no es neoliberal porque no puede ser neoliberal con obstrucción al comercio. Por eso desaparece el OMC. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué mundo hay entre dos nacionalismos? El que levanta muros y el que construye puentes. Pero qué casualidad. Evita habló de una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo, revolucionaria, también universal, pero respetando las especificidades de cada pueblo. Y ahí nos encontramos con el Papa, que habla del poliedro, no de una esfera, para explicar el mundo, porque en una esfera todos los puntos son iguales, y te muevo la esfera y no sabes qué punto es qué. En cambio, en un poliedro sí sabes, porque cada superficie de ese poliedro, hasta completar la figura, es un pueblo. Indispensable. Por eso parece peronismo, y sí, pero no lo digamos, porque es la guía espiritual de la humanidad, y el Papa está hablando. Entonces hay dos nacionalismos, el de categorías europeas xenófobas que levantan muros, y el de categorías hispanoamericanas de un pueblo mestizo extraordinario, y sobre todo un pueblo extraordinario dentro de lo extraordinario, que es el pueblo argentino, que hace 70 años generó una doctrina nacionalista, de inclusión, de amor y paz, y que el pueblo la llamó peronista. Y que desde ahí la necesitan los pueblos del mundo. Como dicen los rusos, ustedes los argentinos son una cosa rara. No sabemos qué va a pasar con la doctrina Putin cuando se muera Putin. Pero ustedes, se murió Perón hace un montón de años y se siguen llamando peronistas y levantan esa doctrina. La verdad que son extraordinarios. No sabemos si para bien o para mal, pero son extraordinarios. Por eso los estudiamos. Gracias, muchachos. Espero haber simplemente dado mi punto de vista y ahora ustedes sabrán cómo sigue. Para arrancar esto, ¿vos tenés alguna batería de medidas económicas para la salida de esta pandemia con esto que estamos hablando? Hicimos un plan económico. Cuando Alfonsín dijo que esto era un plan radical, y todo el mundo sabe cómo termina, si esto es una economía radical, con un grupo de economistas peronistas, porque presidí 4 años la Comisión de Economía. Sigo siendo consejero nacional, pero no tengo nada que ver ya con la verdad que es esto. Sí con el peronismo, pero no con el partido, porque esto la verdad que fue una tontería lo que hizo el presidente del partido en las PASO. Nos juntamos, cerca de 15 economistas, y armamos esa de distintas generaciones, y armamos ese documento que está dando vueltas por ahí, que si no, le digo que se lo manden, no hay ningún inconveniente. Ahí están las medidas que tiene que ver con planificar el comercio exterior, administrar las reservas. Lo más importante de todo eso es el segundo Congreso de la Productividad y el Bienestar General, el primero lo hizo Perón, y que las acciones de YPF tienen que estar en manos del confederal de la CGT. ¿Por qué tienen que estar en manos del confederal de la CGT? Porque si lo dejo en mano estatal, tengo que tras cartón transformarme en partido único, porque puedo perder las elecciones y viene un sátrapa como Macri o parecido o peor y me administra YPF. Entonces, cuidado con eso de las empresas estatales, porque eso va de la mano de que nunca más perdéis una elección. O sea, tenés que ser como los chinos. Porque si perdés, te la administra. Entonces, ¿quién dijo Perón que defiende los intereses permanentes de la patria? Los trabajadores. Individualmente no, organizado, a través de sus organizaciones. Yo pongo el 51% de las acciones inmediatamente en manos del confederal de la CGT, con lo cual garantizo que va a haber una sola, porque todos los muchachos van a ir a discutir el plan de negocio de YPF. Porque yo tengo que discutir en el confederal de la CGT dónde va a estar el precio de la energía. Y ahí hay una tensión entre petroleros privados y la Boni, Esmate y demás.